Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema la sangre del nuevo pacto, basado en la carta a los Hebreos capítulo 9, versos 1 al 28. Te ruego me acompañes en oración, pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Señor Dios, en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús, venimos ante tu presencia para rogarte que nos bendigas, enseñándonos tu palabra, siendo guiados por tu Espíritu Santo y que tu nombre sea exaltado. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Gracias. Amén. El escritor de la carta a los Hebreos nos dice en el capítulo 8 que nuestro Señor Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Un sumo sacerdote que se puede compadecer del dolor y del sufrimiento humanos. Y va más allá. El Señor Jesucristo, aunque sin pecado, como dice Pedro en su primera carta o epístola, como un cordero sin mancha y sin contaminación, puede entender que nosotros somos polvo y que tropezamos, caemos en pecado. Por ello nuestro Señor Jesucristo nos sustituye y muere Él en lugar del pecador. De esta manera puede Dios dar lugar a su ira justa, santa, en Jesús. Y, por otro lado, puede al pecador perdonarle sus iniquidades y darle la justicia de Cristo al hombre penitente. Nuestro Señor Jesucristo ahora es presentado en el capítulo 9 como aquel sumo sacerdote que entra al lugar santísimo, presentando su sangre, la sangre del nuevo pacto. Pero, para llegar a ese punto, el autor nos recuerda de los sacrificios que se hacían en el tabernáculo antiguamente y describe someramente cómo era el tabernáculo y parte de las funciones que se hacían en él. Así pues, vamos a leer lo que escribe el autor de la carta a los Hebreos, haciendo algunos comentarios. Veamos. Ahora bien, como acaba de decir que nuestro Señor Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, aún el primer pacto, el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel en el monte del Sinaí, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Había una liturgia que se tenía que realizar y este culto se realizaba en un tabernáculo, en un lugar específico y especial donde se rendía culto a Dios. Sigo la lectura. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. Sigamos. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. El candelabro tenía unos recipientes especiales almacenando aceite de oliva que tenían una mecha y se prendían para que hubiese luz en el lugar santo, que era una habitación pequeña conectada con otra habitación todavía más pequeña, que se le llama el lugar santísimo, de la cual hablaré un poco más adelante. En esta habitación había tres muebles principales: la lámpara o candelabro, la mesa con los panes de la proposición y un altar para incienso. El autor aquí nos está diciendo de dos muebles. Hay que decir que más adelante
el autor dice que someramente está hablando de esto porque él quiere llegar al punto importante, que es que la sangre de este nuevo pacto es mejor que la sangre del antiguo pacto. Eso lo veremos ya al último del capítulo 9. Y no menciona el altar del incienso. Bueno, por otro lado, ¿qué significa panes de la proposición? También se le conoce como los panes del rostro, significando que estaban delante de la presencia de Dios. Y estos panes están representando la gracia y misericordia de Dios al proveer al ser humano del sustento diario. La lámpara está representando la luz del Evangelio, la luz de Cristo, la luz de Dios. El Señor Jesucristo dijo: yo soy la luz, y el que me sigue no andará en tinieblas. Así que esta lámpara representa al Señor Jesucristo. De hecho, hay estudiosos de la Biblia que han identificado muchas partes del tabernáculo como referentes al Señor Jesucristo. Tanto las pieles con las que estaba diseñado este santuario, como sus cordeles, como los clavos y los utensilios, todos están hablando acerca de Jesucristo y de su obra. Pero bueno, el punto que el autor quiere tocar, y un servidor también, es lo último. Lo más importante es que la sangre de nuestro bendito Señor Jesucristo sella el nuevo pacto de Dios con los hombres. Sigamos la lectura. Tras el segundo velo, había un velo que separaba el área en dos. La área un poco más grande es el lugar llamado santo, y el área pequeña, el lugar santísimo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes. Este incensario de oro, se entiende que el sacerdote, cuando entraba al lugar santísimo, entraba con él, y el incienso representa las oraciones del sacerdote en beneficio del hombre hacia Dios. Y en el lugar santo solamente había el arca del pacto, que era como un arcón o una caja, en donde tenía adentro de la caja 3 elementos: un tazón con el maná de cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud de Egipto hacia Canaán. Dios les proveyó el pan, el maná diario. También había la vara de Aarón que había reverdecido para confirmar que Aarón era el sumo sacerdote que Dios había escogido. Y finalmente las tablas de la ley que Dios dio a Moisés por medio de los ángeles. Esa caja estaba cubierta con una tapa llamada propiciatorio, y había 2 querubines mirando hacia adentro del arca, uno enfrente del otro. En ese lugar era donde Dios se manifestaba al sacerdote que entraba al lugar santísimo una vez al año, en el día de la expiación, en el día del Yom Kippur. El sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo arrastrándose por debajo de la cortina y presentando las peticiones del pueblo hacia Dios.
El sacerdote tenía una serie de campanillas puestas en su túnica y estaba descalzo. Hay que decir que él estaba muy poco tiempo ahí. Procuraba hacerlo de una manera rápida para salir del lugar santísimo lo más pronto posible. Comentaré sobre esto un poco más adelante. Entonces, sigamos leyendo. En la que estaba una urna de oro en el arca que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto o las tablas de la ley. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Propiciatorio viene de la palabra propiciar, y propiciar significa alguien que intercede para que un tercero no tenga ira o enojo y muestre más bien benevolencia. Entonces, la tapa de propiciatorio estaba indicando que en ese lugar a Dios se le aplacaba de su ira y se le solicitaba mostrar misericordia al pueblo. La tapa del propiciatorio aquí simboliza a Jesucristo, quien es quien, a través de su vida santa y de su obra perfecta, presentando su cuerpo en sacrificio santo a Dios en la cruz del Calvario, propicia de Dios que su ira no se derrame en la humanidad, sino en Él, en Jesucristo, y la benevolencia del Padre pueda ser entonces dispensada a todo aquel que viene a Dios a través de Jesucristo. De las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. El autor aquí solamente menciona algunas cosas que, por supuesto, a los hebreos a quienes él se dirigía, lo entendían perfectamente. Así que él aquí solamente, de una manera a vuelo de pájaro, por decir, lo menciona, porque quiere llegar al punto importante al cual también nosotros llegaremos. Sigamos la lectura. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo o en el lugar santo, entran los sacerdotes continuamente, todos los días. Los sacerdotes, vamos a llamarles de esta manera, ordinarios, para cumplir los oficios del culto, de la liturgia. Pero en la segunda parte, lugar santísimo, solo el sumo sacerdote podía entrar, y esto una vez al año. El autor nos va a enseñar que nuestro Señor Jesucristo, quien es el sumo sacerdote, ha entrado al lugar santísimo, donde está Dios, y ha entrado para quedarse ahí, y no como dije hace un momento, que el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba y salía del lugar santísimo lo más pronto posible. El Señor Jesucristo ya está ahí, intercediendo por su pueblo ante Dios. Sigo la lectura. No sin sangre. El sumo sacerdote entraba con sangre de un sacrificio de un animal. Por lo general era de un chivo, de la becerra, de una becerra también. Y esta sangre tomaba un poco con su dedo el sumo sacerdote y rociaba hacia el velo, y después que entraba al lugar santísimo, hacia el arca, la cual ofrece por sí mismo esa sangre y por los pecados de ignorancia del pueblo. Hay una gran diferencia con nuestro Señor Jesucristo, que Él no tenía que presentar su sangre por sí mismo, sino que el Señor Jesús presentó su sangre
en solicitud de perdón del pueblo. Y esta enorme diferencia la va a hacer ver el autor de la carta. Sigo la lectura. Dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Estos sacrificios eran presentados a Dios y Dios cubría el pecado de la gente. Sin embargo, en la conciencia del que había ofendido a Dios estaba ahí el pecado. En cambio, con nuestro Señor Jesucristo, su sangre no solamente sirve para que Dios perdone todos nuestros pecados, nos purifique de nuestra alma, sino también nuestra conciencia. Y esto marca una enorme diferencia, ya que consiste el antiguo culto solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones o lavamientos de manos y aún de cuerpo, y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, de los bienes de los que disfrutamos ahora nosotros, de que tenemos vida eterna y estamos ya en el reino de Dios, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. Y el autor dice, este tabernáculo no es hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Jesucristo presentó su sangre a Dios y, bendito sea el Señor, fue más que suficiente para el perdón del pecado de toda la humanidad que llega a creer en Jesús como su Salvador y Señor. De esta manera, Jesús entró una vez para siempre en un lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención o perdón de nuestros pecados. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos, a los pecadores, santifican o purifican para la purificación de la carne, del cuerpo, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus o nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Aquí hay una enorme diferencia, una comparación extraordinaria. La sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario limpia el pecado de la persona de una manera total y absoluta. No importa el pecado que sea. De tal manera de que su sacrificio perfecto basta para el perdón de nuestros pecados pasados, presentes y aún futuros. Sigo la lectura. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión o el perdón de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, de la vida eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, como es el caso de nuestro bendito Señor Jesús. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador
vive. De donde ni aún el primer pacto, el pacto de la ley, fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo con esa sangre, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. El que Dios ha instituido este tipo de culto fue para señalar que era necesario un sustituto del pecador. Y aunque los machos cabríos, las cenizas de la becerra y los toros se usaban para enseñar al pueblo, estaban señalando siempre hacia Jesucristo. ¿Por qué era necesario que Jesús muriera en la cruz del Calvario? Pues porque Él tenía que derramar su sangre como un sacrificio perfecto, en lugar nuestro, porque Dios, quien es justo y santo, no puede dar por hecho que el hombre pecador se pueda acercar a Él, a Dios, sin que se le haya perdonado su pecado. Y alguien tiene que pagar, y ese alguien es nuestro bendito Señor Jesucristo. Los animales señalaban a Jesús y sirvieron para que Dios cubriera sus pecados, pero con la sangre derramada de nuestro Señor Jesús, el pecado es completamente pagado con la sangre de Jesús. Completamente los pecados han sido ya satisfecha la santa justicia de Dios. Por eso era necesario que nuestro Señor Jesús muriera en la cruz. Y no apedreado como algunas veces lo intentaron los judíos de su tiempo. Sigo la lectura. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, con sangre. ¿Qué figuras? Pues el tabernáculo y todos los instrumentos que se usaban en él. Sigo la lectura. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, que de los animales. Y porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también, de esa misma manera, Cristo fue ofrecido una sola vez. Cristo murió una sola vez. Así como los hombres mueren una vez, Jesucristo también muere una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Señor Jesucristo derramó su sangre preciosa para sellar el pacto de gracia, que dice así: todo aquel que en él cree no se perderá,
sino tendrá vida eterna, puesto que Jesús pagó con su sangre bendita por nuestros pecados, el justo por los injustos. Él ocupó nuestro lugar que tú y yo merecemos. Y algo más, nos ha dado su justicia. Así pues, Dios ha hecho, por decir, un trueque. Nuestros pecados son puestos en Cristo y la justicia de Cristo en nosotros. Es tan importante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es la base para la vida eterna de todo aquel creyente en Él. Demos gracias a Dios, porque tenemos un Salvador que se ha condolido de nuestra angustia, de nuestra necesidad, de nuestra tristeza, de nuestro pesar. Y además de darnos vida eterna, ahora está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros día a día. De esta manera se asegura Dios de que el cristiano perseverará y finalmente llegaremos a la eternidad, cumpliendo lo que Pablo dijo ya en Romanos capítulo 8. A los que conoció, Dios llamó, y a los que llamó, también justificó, y a los que justificó, también glorificó. Dios asegura de que el creyente llegue finalmente a estar en su bendita presencia. Y esto es para alentarnos día a día, en que nosotros tenemos que negarnos al pecado, negarnos a la cultura contraria a Dios, negarnos a nuestros apetitos carnales para poner nuestros ojos en Jesús y glorificar al Padre con una vida santa, que lo honre. Te invito a ti, y yo mismo me hago la invitación, a vivir una vida santa cada día para Dios. Dios te bendiga. Oremos. Señor Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor, porque hemos llegado a ser parte de tu familia por gracia tuya. En el santo nombre de Jesús te bendecimos. Amén. Te recuerdo que estamos en YouTube, en Facebook. Síguenos, por favor, todos los martes, jueves y sábados. Tenemos Telegram, WhatsApp. Escríbenos. Comparte con tu familia, con tus amigos estos videos. Suscríbete si no lo has hecho. Ve los videos anteriores. Y recuerda, te esperamos martes, jueves y sábados, 7 de la noche. Dios te bendiga. Gracias.